Bienvenidos. Continuamos hoy con nuestro módulo número 2 del primer semestre, Fundamentos del Gobierno Civil, los modelos del gobierno reflejados en la Biblia. Y hoy vamos a estar desarrollando el tema El pueblo elige las cadenas. Recordemos que desde el Génesis, cuando Dios coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén, allí Dios está dando las instrucciones. Solamente hay una ley. Le ha dicho al hombre y a la mujer: no coman del árbol del bien y del mal para que no mueran. Más adelante ellos van a desobedecer y pasamos a el modelo de la anarquía, donde es el hombre sin quien lo controle. Luego viene el diluvio, para hacer un resumen, y Dios va a establecer la ley civil, donde ahora son los civiles, los ciudadanos, los que van a empezar a ejecutar justicia. Y luego Dios va a llamar a Abraham y viene todo el proceso de comenzar el pueblo de Israel, su avanzar a establecerse. Están cautivos en Egipto. Luego Dios los saca, los lleva al desierto, allí les da las leyes y les va a mostrar la república. Y ellos van a empezar a distribuir el poder. Ya hablamos de ello en la clase anterior. Ya el poder no es centralizado, ahora hay jueces. Y entonces el pueblo de Israel llega a la tierra prometida a través de Josué y van a vivir 400 años, y todo ese periodo va a ser a través de jueces. Todo ese periodo va a ser un pueblo que no tiene rey, no lo necesitan. Ese no es el modelo de Dios. Dios no quiere una monarquía. Entonces va a suceder algo al terminar el libro de jueces y comenzar ya el libro de Samuel. El pueblo se va a sentir incómodo. Hay un gran hombre que ha estado liderando como juez y es el profeta Samuel. Pero los ancianos ven que él ya está a punto de morir, que sus hijos no están cumpliendo con el rol de ser unos jueces correctos. Entonces empiezan a mirar hacia las otras naciones y va a suceder algo impactante. Aquí va a aparecer en esta historia, en este momento de la historia del pueblo de Israel, un capítulo demasiado triste. Y es el capítulo número 8 de primer libro de Samuel. Es donde el pueblo de Israel va a pedir un rey. Es donde el pueblo de Israel dice: queremos un cambio de gobierno. No queremos continuar con este modelo de jueces. Estamos mirando hacia las otras naciones. Ellos tienen reyes que salen con ellos a las guerras y tienen toda esa pompa, pero ellos solamente están mirando una cara de la moneda. Y entonces vamos a leer lo que va a decir en Primera de Samuel, capítulo número 8, donde van a convocar a Samuel y le van a decir: mira, Samuel, tus hijos están en el gobierno. Y dice el capítulo número 1 de Samuel 8: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Eso significa que el poder estaba descentralizado. Estaban bajo una república. Y los hijos de Samuel eran Joel y Abdías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Y aquí vamos a detallar entonces qué es lo que está sucediendo y qué es lo que el pueblo que conoce modelos de gobierno quiere un cambio en el modelo de gobierno. Y vamos a detallar entonces qué es lo que ven en el capítulo número 8, en el versículo número 2. Detalla los hijos de Samuel que empiezan a desarrollar su gobierno, pero el verso 3, ¿qué dice? Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Empezaron a olvidarse de la palabra, ¿no? De las instrucciones de Dios, y entonces empezaron a volverse muy avaros, materialistas, la corrupción. Luego el versículo número 4 y 5 va a detallar que ellos hacen una asamblea, se reúnen todos los ancianos
y dice, y le dijeron, queremos un rey, ¿no es cierto? He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora una monarquía, un modelo de gobierno con un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ese versículo es supremamente importante porque detalla algo. Quieren pasar de una república donde el poder no está centralizado, quieren pasar a una monarquía donde nuevamente se centraliza todo. O sea, están retrocediendo, están alejándose de Dios. Y entonces Israel lo que está haciendo es que desecha la instrucción de Dios, desecha el modelo de gobierno de Dios. Y el versículo número 7 va a decir algo supremamente duro. Y Dios le dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no se te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea, ya no quieren esa república, ya no quieren el gobierno de la ley de Dios sobre ellos, de su Santo Espíritu, ya no quieren el dominio propio, el autogobierno, quieren es que externamente los controlen. Claro, si detallamos los problemas, pues ellos van a decir, es que tenemos muchos problemas con este modelo. Los hijos de Samuel eran corruptos en el gobierno, carecían de dominio propio, eran personas que no se estaban sometiendo a los mandamientos de Dios. Los ancianos y todo el pueblo se empezaron a fijar en los modelos de gobierno de las naciones paganas y para solucionar su falta de autogobierno optaron por una tiranía. Querían un rey dictador que los controlara, un gobierno opresor que les restringiera su libertad. Samuel va a buscar la dirección de Dios, por eso Dios le va a decir, desde el Génesis y en el Éxodo durante el desierto, les he enseñado a que ellos sean libres, a que elijan correctamente este modelo que yo les he presentado. Es un gobierno con un compromiso, con consentimiento, le vamos a llamar nosotros. Así que Dios responde a Samuel y le dice, dale lo que ellos quieren, porque Dios sencillamente permite que cada persona elija, que cada nación elija. Y resaltemos que Dios dice, me han abandonado a mí, lo que da a entender que ese modelo de gobierno, la monarquía, pedir un rey, no es el diseño de Dios para el gobierno de las naciones. Dios le dice al profeta Samuel, ellos quieren otro gobierno. Primera de Samuel 8:6 dice, Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, dice el verso 7, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti, ya que no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora estamos en esta situación. Tienen la costumbre de desechar a Dios, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Así que también no solamente lo están haciendo conmigo, Samuel, sino que también lo están haciendo contigo. O sea, nos están desechando. El pueblo de Israel tiene la costumbre de desechar a Dios. Y luego viene una advertencia, ¿no es cierto? Así que Dios le va a decir a Samuel, adviértales qué les va a suceder, cuáles van a ser las consecuencias por ustedes elegir un rey. Eso dice el versículo número 9, ¿no es cierto? Haz lo que te pidan, pero adviérteles. Imagínate cómo es de delicado y cómo es de triste este capítulo 8 de Samuel y esa decisión tan terrible que está tomando el pueblo de Israel en ese momento. Adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos una monarquía, el modelo de monarquía, el modelo de reyes. Va a ser el mismo modelo que va a empezar, recuérdenlo, con Nimrod, que ya hablamos de ello en Génesis 10, Génesis 11, la Torre de Babel. Todo ese tema, eso es un modelo de hombres, es un modelo caído, es un modelo humanista. Dios no quiere monarquías, aprendamos. Dios no quiere monarquías. Entonces el 1 Samuel 8:10 va a detallar cuáles son las acciones de un rey. Y le va a decir, el rey va a venir ante ustedes y así hará. Tomará a vuestros hijos, les pondrá a sí mismo a que trabajen en sus campos, que trabajen para el gobierno, ¿no es cierto? Tomará también a sus hijas,
las llevará para que sean sus concubinas, sus mujeres. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, va a empezar a ejercer todo tipo de control sobre la tierra, a expropiar de una u otra manera. Luego el versículo número 15 dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, va a empezar a tener control del comercio, ustedes ya no pueden hacer lo que quieran con sus productos. Luego tomará a vuestros trabajadores y los hará a los mejores jóvenes y los llevará para que cuiden sus caballerizas, para que cuiden de sus negocios, para que empiecen a ver gente trabajando para el gobierno civil. Y luego dice, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y eso está hablando de impuestos. Entonces, ¿qué pasa en el versículo número 19? Ellos han sido advertidos, pero ellos van a desechar la advertencia. Pero el pueblo no quiso oír la voz del Samuel, del profeta, y dijo, no, Señor, nosotros queremos que haya un rey, nosotros queremos que haya una monarquía. Y así es la gente, muy terco, le dice, mire, ese modelo no es ese modelo que tenemos actualmente en Colombia o en las naciones latinas o en muchos países del mundo, ese modelo no es. No, la gente dice, no, nosotros queremos ese, nos parece bien, porque no están yendo al modelo bíblico. Quieren que sea un hombre el que los lidere, piensan que un presidente es el Mesías, piensan que un modelo de hombres es lo que les va a dar la solución, que un Estado asistencialista, proveedor, que les dé absolutamente todo lo que ellos necesitan, es la solución. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Queremos ser como los demás. Entonces, Isaías 20 va a decir, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá adelante de nosotros, hará nuestras guerras. Imagínate tú. Entonces, aquí hay unos puntos claves que debemos tener todos en cuenta. Ellos están exigiendo un modelo de gobierno y exigen y reclaman un rey. Ellos saben que ese modelo de gobierno es una monarquía. Ellos dicen, queremos ser como las otras naciones. Este modelo que sucede, ya lo aprendimos en el video anterior, esclaviza. El modelo de Faraón, el modelo babilónico. Es muy peligroso, ¿no es cierto? Es donde se reduce la libertad, se imponen leyes, se quita la propiedad, se empiezan a cobrar altos impuestos. Y aquí vamos a tener un ejemplo de diferentes formas de gobierno. Y eso es importante que tú puedas hacer un ejercicio en el cual busques y aprendas a estudiar cada una de estas. Puedes tomar nota de ellas y ve y las estudias a profundidad para que las conozcas y podamos todos nosotros tener claridad acerca de los modelos de gobierno incorrectos y cuál es el modelo de Dios correcto o los que más se asemejan a la voluntad de Dios. Entonces, dentro de esas diferentes formas de gobierno, ¿no es cierto? Nacen por ideas para organizar la sociedad, donde muchas veces no hay, eso va a ser anarquía, ¿no es cierto? Viven en el caos, pero todo esto comienza desde la familia, la importancia de los padres de empezar a instruir a sus hijos, no solamente para que desarrollemos disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la intercesión, la vigilia, el congregarnos. También somos llamados a enseñarles a nuestros hijos la cosmovisión bíblica de construir sociedad, de construir gobierno, para que ellos aprendan y no se dejen manipular en las universidades, no se dejen manipular en los centros de educación, sino que ellos tengan claro que Dios habla de gobierno y nosotros debemos enseñarles a ellos. ¿Qué forma de gobierno? Pues la teocracia, cuando en el jardín del Edén era Dios el que gobernaba a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Vamos a tener dictaduras, vamos a tener el comunismo primitivo, el esclavismo, la anarquía, el comunismo, el imperialismo, la democracia, la aristocracia, el feudalismo, la monarquía, la república y diferentes formas, el capitalismo. Todo esto son diferentes formas de gobierno. Cada una de ellas tiene unas características muy puntuales. Entonces, toma nota de estas diferentes formas de gobierno que han existido
Algunas de ellas las estamos estudiando y las hemos visto en la palabra de Dios, y a través de 6.000 años de historia, esto ha sucedido en la humanidad. Pero hay una característica importante. Dentro de esos 6.000 años de historia ha predominado la monarquía, han predominado las anarquías, han predominado las reyes, los emperadores, pero no son el modelo de Dios. Así que entonces Samuel les hace las advertencias y ellos dicen al profeta Samuel: queremos elegir un rey, queremos un monarca. Ese no es el modelo de Dios, pero sencillamente Dios no les va a privar de que ellos elijan, así como no lo hizo con Adán y Eva. Cada persona es responsable, pero Dios lo ha establecido. Dios le ha dado también a Moisés y a todo el pueblo, ya les dio los mandamientos, les dio todas sus leyes, pero sencillamente el pueblo decide. A ti Dios te ha dado libertad también para elegir. Hoy en día en Colombia, en nuestros países latinos, podemos elegir. El tema es, ¿estamos eligiendo correctamente o incorrectamente? Y el profeta Samuel entonces, ¿qué les dice? Les advierte, ¿no? Reclutará a sus hijos, serán obligados a arar, o sea, a trabajar para el Estado, tomará a sus hijas también, les quitará sus campos, les exigirá lo mejor de sus empresas, de sus negocios, de sus ganados, les exigirá la 10ª parte de sus impuestos, y hoy en día hay naciones que pagan el 20%, el 30%, el 40% de impuestos. Y si el Estado se queda con todos sus impuestos y a Dios, imagínate, solamente le damos el 10%, los que hemos aprendido el principio de la ofrenda generosa, de ir más allá del diezmo, el 12, el 15, el 20%. Imagínate, y comparamos lo que le damos a Dios con lo que le damos al Estado, podríamos preguntar, uy, el Estado me pide de mi empresa, de mi negocio, de mi trabajo, me cobra el 20, el 30, el 40%, y yo solamente a Dios le doy el 10%. ¿Quién es más grande? ¿El Estado o Dios? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, entonces, tenemos el Estado como un ídolo, como un Dios que se está apropiando absolutamente de nosotros, pero sabemos que Dios es mayor que el Estado, pero hemos invertido los papeles. Entonces, eso está sucediendo en la actualidad. Un pensador cubano llamado José Martí va a decir: antes éramos esclavizados por los reyes, hoy en día somos esclavizados por el Estado, por el Estado. Imagínate tú, como estamos mencionando aquí en la diapositiva anterior, el Estado reclamará para él todos tus bienes. ¿Por qué? Por una razón bien importante, porque el Estado no produce nada. O sea, el Estado es un mantenido. El Estado, aunque ese es creado por Dios, pero debe ser limitado, solo sabe gastar recursos, porque nada es gratis. O sea, el presidente, el rey, el que sea ministro en cualquier área del gobierno, hay que pagarle un sueldo y eso se lo pagamos nosotros los ciudadanos. El Estado no da absolutamente, no produce nada. El Estado no es capaz de crear empresas, porque cuando tiene empresas, las empresas se destruyen. En Colombia el Estado ha tenido muchas empresas, eh, empresas mercantiles, marítimas, ferrocarriles, empresas como Ecopetrol, empresas de diferentes áreas de telecomunicaciones terminan en la quiebra, terminan destruidas, abandonadas, porque como no las hace él, sino que el Estado es un hombre, es un grupo de personas. Entonces, como no es plata que sale de sus bolsillos, sino que es de todos los impuestos, entonces no les duele, porque no tienen sentido de quererlas, de amarlas, porque es diferente cuando tú creas una empresa. Por eso Dios no quiere que el Estado controle empresas, ni en la ciudad, ni en el departamento, ni en la nación. Las empresas deben ser de índole privado. Porque, ¿por qué? Pues sigamos mirando por qué Dios determina eso. Por algo bien importante. Porque cuando las empresas las tiene el Estado, entonces van a requerir más gente, más personas, más personas. Y entonces el Estado va a empezar
a usurpar funciones que le corresponden a la familia, que le corresponden al empresario privado, que le corresponden a los ciudadanos, que le corresponden a fundaciones de tipo privado, a la libre empresa, el libre comercio. Y cuando eso sucede, la gente dice, no, es que queremos que el Estado nos dé. Y por alguna razón alguien se inventó ese discurso engañador, mentiroso, de origen infernal. Y es que la gente dice, no, es que queremos que el Estado nos dé qué, que el Estado nos dé vivienda, educación, carreteras, que el Estado nos dé cultura, que nos dé alimentos, que el Estado nos ayude a controlar los costos, los precios, que el Estado nos dé deporte, empleo, salud. Entonces, cuando los ciudadanos, los jóvenes, los universitarios, las familias del país salen a la calle a hacer protestas, a marchar en contra del gobierno de turno, lo que sea, y gritan, queremos que el Estado nos dé de todo, subsidios para todo, subsidio para los niños, subsidio para los jóvenes, subsidio para los abuelos, pensiones, queremos que el Estado nos dé todo. Lo que están diciendo es, queremos más impuestos. Queremos el Estado más grande, queremos más personas en la alcaldía, más personas en la gobernación, queremos ministerio de todo esto, ministerio de vivienda, ministerio de educación, ministerio de cultura, ministerio de alimentos, de comercio, ministerio de salud, ministerio de deporte, ministerio del trabajo, ministerio de la mujer, ministerio de absolutamente todo. Eso significa contratar un montón de gente que a la final no va a hacer absolutamente nada, pero a la cual tenemos que pagarle. Pero eso se va a convertir en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque esta gente nos va a empezar a cubrir, a cobrar más impuestos. Y esto está sucediendo en la actualidad en todos los países. Y nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo. Entonces, supongamos algo, pongamos un ejemplo. Las personas de nuestra comunidad, ejemplo, puede ser nuestros estudiantes de escuela bíblica de cosmovisión y gobierno, deciden fundar una nación. Y como ellos entienden que el gobierno tiene un propósito limitado, que es hacer justicia solamente y castigar al malhechor para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada, entonces crean un Estado muy pequeño, con total limitación del poder y solamente con unos cuantos representantes como jueces, como magistrados. Solo con ese propósito, para sostener el Estado, tenemos que pagar entonces unos impuestos muy bajos, muy pequeñitos, menos del 10%. Al principio, el pueblo de Israel, cuando estableció el primer modelo de república, los impuestos no alcanzaban sino hasta el 6%. Recuerden que entonces va a pasar algo, y es que esta generación muere, esta generación que comienza a hacer esta república y muere. Pero entonces, tal como sucedió con la generación de Josué y luego con Moisés, se levanta otra generación que empieza a desconocer todos estos principios, no hace escuela de gobierno, no le enseñan absolutamente nada de gobierno civil en la iglesia, en la comunidad, empiezan a mirar el estado de Egipto, del faraón, empiezan a mirar reyes, tiranos y todo ese tipo de cosas, y no conocen lo de la Biblia. Entonces seguramente esta primera generación pues no profundizó mucho en enseñarles. Y se levanta la siguiente generación y empiezan a disfrutar de lo que disfrutó al estar bajo la República la primera generación. Libertad, progreso, libre empresa, libre comercio, muy pocos impuestos, prosperidad, progreso, porque tienen sus tierras, propiedad privada, ¿no es cierto? Toda esa prosperidad que tenían los padres y orden en la sociedad. Pero poco a poco empiezan a escuchar noticias de otras naciones y de pronto algunos de ellos dicen, oigan, imagínense en que en tal nación les han dado educación gratis y nuestro gobierno, ¿por qué no nos da educación? Entonces dicen, vamos a hablar con el gobierno, que si no nos da educación vamos a marchar y vamos a cerrar las vías y vamos a protestar y vamos a hacer un caos social. Entonces, ¿qué les va a empezar a decir el gobierno? No, pues conversemos tranquilos, no se preocupen, está bien. Ustedes quieren educación gratis, pues les vamos a dar gratuidad en la educación, universidad gratis, primaria gratis, secundaria gratis, pero necesitamos cobrarles más impuestos porque hay que abrir una oficina de educación, hay que abrir un ministerio de educación y eso va a necesitar gente y allí ellos son los que le van a dar educación porque necesitamos un modelo de educación con maestros y que el Estado comience a abrir escuelitas y universidades públicas y maestros
nosotros les vamos a capacitar nosotros con el modelo estatal, humano, o que ustedes vienen de la evolución y que ustedes vienen del mono, y eso es lo que vamos a enseñar. No lo dice así abiertamente, pero eso es el pensum que tenemos hoy en día en nuestros colegios. Educación no teísta, no con fundamento bíblico, sino totalmente pagana, griega, secular, humanista, atea. Y eso es lo que buscan entonces. Y entonces dicen, ¿quieren educación gratis? Pues paguen más impuestos porque a estos profesores hay que pensionarlos y pues la pensión tiene que salir de nuestros bolsillos y pues resulta que hay que pensionarlos 2, 3, 4 veces. Tremendo, ¿no es cierto? Pero la gente dice, no importa, ok, proceda, abra el Ministerio de Educación, contrate todo el mundo que quiera, nosotros pagamos impuestos y pasamos del 3%, del 6% al 10, 15% para suplir el Ministerio de Educación. Como tal, entonces el gobierno que gasta ahora es un poco más grande y la gente que produce son menos, porque ahora empieza a trabajar más gente para el gobierno y a haber menos pueblo, menos empresarios. Y ahora tenemos que pagar más impuestos. La gente vive contenta, tiene aparentemente más educación, pero de pronto alguien ve en las noticias y dice en tal país hay salud gratis y nosotros, ¿por qué no tenemos salud gratis? Pidámosle al gobierno salud gratis. Pidámosle al gobierno salud gratis. Y aquí va a pasar algo, y es que entonces empieza el gobierno a usurpar funciones. Y se repite la escena. Si no nos dan salud, protestamos, marchamos. Y entonces luego dicen, queremos esa salud. Eso significa abrir un ministerio, contratar mucha gente, y eso significa una burocracia impresionante, gente ocupando puestos, cargos que no están preparados, y entonces viene más opresión, más impuestos, y pasamos del 12% al 15% de impuestos, 18%, una alcaldía más grande, una gobernación más grande, un ministerio en la presidencia más grande. Queremos cultura, más impuestos. Queremos propiedad privada, queremos vivienda, más impuestos. Queremos empleo, más impuestos. Queremos alimentación, control de el mercado, más impuestos. Queremos pensiones, más impuestos. Por eso los impuestos hoy en día entonces están alcanzando niveles exagerados. 30%, 35%, 40%, un montón de puestos tipo corbatín en el Estado, en las ciudades, en las alcaldías, en las gobernaciones, y gente que no hace nada. Todo esto termina en la apertura de nuevos ministerios, oficinas, que estarán controladas por el Estado y por el gobernante de turno, que si tiene una mentalidad atea, humanista, que ha sido preparada en las mejores universidades, pero son totalmente humanistas, inmorales, son preparados, pero no tienen moralidad. Entonces les dará empleo, pero lo va a controlar porque lo paga con nuestro dinero. ¿Y qué sucede? Cuando hay muchos impuestos tenemos menos libertad. Diezma nuestros negocios, nuestras finanzas, nos oprime con muchas leyes, con la DIAN, con esas empresas, ¿no es cierto? Y con esas diferentes formas de robarle los recursos a la sociedad para poder sostener el poder. Estos gobiernos se les van a llamar totalitarios, estatistas. Son los gobiernos que deciden no solamente legislar sobre las diferentes esferas de la vida, sino que además ellos han tomado el control a través de los impuestos. Por eso aquí vemos el caballo de Troya, ¿no es cierto? Lo que le corresponde a la propiedad privada, a la sociedad civil, su propiedad privada, sus negocios, ahora es el gobierno el que los quiere manejar. Entonces volvemos a ¿qué? A Egipto. De vuelta a las cadenas, perdemos la libertad, nuevamente comenzamos a ser esclavos porque el Estado toma el control de absolutamente todo. Y como leíamos hace un momento anteriormente en la frase célebre de este pensador, José Martí, antes éramos esclavizados por los reyes, hoy en día somos esclavizados por el Estado. Y hoy tenemos impuestos de todo, ¿no es cierto? ¿Para sostener a qué? A un montón de gente, magistrados, jueces, legisladores, politólogos, gente, ministerios, senadores, legisladores, en diputados, alcaldías, gobernaciones inmensas, un montón de gente, con un montón de oficinas allá, pero que realmente no benefician en nada a la sociedad. Entonces, la administración del Estado, que se llama burocracia, no debería llegar a un recargo mayor de
el 10%, 12%. ¿Qué significa eso? Que el Estado debe ser pequeño, porque el Estado, cuando controla estas áreas, educación, comercio, salud, cultura, es muy costoso, es muy caro y daña nuestra empresa, acaba con nuestra herencia, con nuestro patrimonio, nos empieza a reducir incluso cuando la gente no puede pagar sus propiedades, los impuestos prediales. Todos estos modelos de impuestos les quitan sus propiedades, porque hay impuestos que están en contra de la familia, en contra de la voluntad de Dios, y eso lo aprenderemos más adelante. Así que el pueblo entonces determinó escoger las cadenas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la actualidad en nuestros países? ¿Queremos libertad o estamos eligiendo líderes, presidentes, demagogos de partidos políticos que no conocen de Dios y los ponemos en el gobierno y lo que hacen es llenar más contratación estatal, más gente en el Estado, cuando lo que tenemos que hacer es elegir hombres, primero prepararlos dentro de nuestras congregaciones con la cosmovisión bíblica para que cuando lleguen a los estados, a las esferas del gobierno, hagan que el Estado se reduzca, cierren ministerios, acaben con un montón de poderes que está usurpando el Estado, lo reduzcan y le quiten el centralismo y descentralicen y cada departamento se vuelva federal, cada persona desarrolla autogobierno, tengamos un gobierno limitado para que no volvamos a las cadenas. Hay que descentralizar. Colombia no puede seguir siendo centralista, nuestros estados no pueden seguir siendo centralistas. Tenemos que aprender acerca del federalismo y eso será en las siguientes clases. Espero que hayas aprendido muchísimo y terminamos con esta frase de José Martí. Antes éramos esclavizados por los reyes, por los tiranos. Hoy en día somos esclavizados por el Estado. Bendiciones.